Hola a todos, ¿cómo se fue con las lecturas? No me odien, ¿eh? Vamos a empezar esta historia con el Victorio Duchamp y sus 17 versiones. De por sí ya es muy complicado hablar de esta pieza, es el primer ready-made de la historia. Es el parteaguas del arte donde nació el arte contemporáneo. Yo particularmente estoy fascinado con esta pieza y, bueno, investigando sobre la obra me di cuenta que era un múltiple y son 17. Digo, obviamente es un múltiple porque es un objeto de producción industrial y seguramente existieron, no sé si existen aún, existieron como ese muchísimos más, pero como obra de arte existen 17. Bueno, 16, la primera se perdió o se destruyó. Esta obra la presentó Duchamp para ser exhibida en el Salón de la Sociedad de Artistas de Nueva York y esta sociedad, siendo la más vanguardista de la época, la rechazó. Dijo, esto no es arte. Y poco a poco empezó a tomar una relevancia porque hizo las preguntas correctas. Son preguntas ontológicas sobre el arte, sobre qué entendemos sobre arte, cuál es la importancia de que haya sido producida a nivel industrial y el artista no la haya tocado más que para firmar. Y cuando la firmó, la firma bajo un seudónimo. Digamos que tuvo el tino del... No, no el tino, tuvo la inteligencia de presentar estas preguntas y en eso radica su importancia. Ahora vamos a entender la ontología como esta rama de la filosofía que se dedica a estudiar el ser y la existencia, las cosas reales, porque existen entes concretos y entes abstractos. Esta taza es un ente concreto, eh, un poste, la calle, yo, somos entes concretos, pero también existen entes abstractos como los números, las ideas, los pensamientos. Y entrando a detalle, la ontología trata de definir qué cosas hacen que algo sea lo que es, cómo llega a existir y cómo puede desaparecer o ser destruido, a qué momento algo deja de ser. Hablemos, por ejemplo, de la taza. ¿Qué pasa si esta taza se rompe? ¿Sigue siendo una taza? Pues una taza rota. ¿Qué pasa si le quitamos la oreja? Si lo hacemos de otro material. Um, ¿Qué hace que esta taza sea una taza? ¿Qué hace que Plinio sea Plinio? Este, ¿Qué pasa si tengo un accidente y pierdo la capacidad mental? Entonces, ¿sigo siendo yo o no? ¿Qué pasa si muero? Um, la ontología hace estas preguntas, pero la ontología del arte hace preguntas similares sobre qué es arte, qué condiciones debe cumplir una cosa para ser considerada arte, dónde se localiza, cómo se crea o comienza a existir y cómo deja de existir. Porque, por ejemplo, algunos plantean que la obra de arte existe antes de ser creada y el artista funciona como un vehículo que pica la piedra para sacar la escultura de ella. ¿Qué papel juega la percepción subjetiva de la obra o cuál es la relación que hay entre la intención del artista y la correcta o incorrecta percepción de la obra por el espectador? Um, ¿Cuál es la relación que tiene la obra con sus múltiples instancias? Una categorización tradicional del arte es aquella dualista que divide entre objetos, um, entre obras objetuales y no objetuales. Cosas como las pinturas o las esculturas son objetos físicos que podemos señalar, que podemos tocar, que podemos eh, adquirir o incluso hasta destruir. O si nos descuidamos, si las descuidamos se pueden hasta también degradar. Pero existen otro tipo de obras que no se pueden identificar de esa manera. Por ejemplo, tengo aquí una copia del libro de Don Quijote de Cervantes, eh, que esta es diferente a otras ediciones. Y este es diferente, bueno, no solo porque es una traducción en inglés, sino porque este libro no es idéntico a otro libro de la misma novela. Ni siquiera es idéntico a una del mismo tiraje. Son objetos independientes. La destrucción de esta obra no sería la destrucción de la obra de arte. Incluso si destruyéramos todas las copias del Quijote, no estaríamos destruyendo la obra de arte. Incluso si destruyéramos el manuscrito, la obra no se destruye. Eh, Pensemos en Shakespeare. Mientras la obra esté
la obra de teatro esté en la cabeza de quien la memorizó, la obra no está destruida aunque se destruyan todos sus ejemplares. Por eso nos inclinamos a entender que las copias tienen una relación diferente a la obra. Son casos de los tipos a los que pertenecen. Vamos a llamar instancias a todas estas ejemplares. Bueno, he visto la palabra instances traducida como ejemplares también, pero eso tiene una connotación un poquito más física. Me gusta más la traducción de instancias, entonces vamos a usar ese término. Vamos a plantear que mi copia del Quijote, como el último concierto de la Quinta Sinfonía de Beethoven, como el Guernica de Picasso, son todas casos de tipos. Charles Peirce propone dos categorías para el arte: tipos y casos. Los tipos son entidades abstractas que existen de forma independiente a sus casos concretos. Entonces, una palabra es un tipo y cada ocasión que se usa la palabra en una página es un caso. La acción de pararme a abrir la puerta es un tipo. Pero si ahora me paro y voy y abro la puerta, vengo, me siento, me vuelvo a parar y regreso a abrir la puerta, esos son dos casos de un tipo que es abrir la puerta. Entonces, este libro es un caso del tipo de Quijote. De la misma manera en que el concierto de anoche, donde tocaron la Quinta Sinfonía de Beethoven, tocaron un caso del tipo de la Sinfonía de Beethoven. Pero esta categorización también plantea que la pintura del Guernica es un caso del tipo la pintura del Guernica. Es decir, aquí tienen ustedes la famosa pintura. Lo que están ustedes viendo aquí es una instancia digital del Guernica. Pero la teoría de tipo caso propone que también el lienzo que está en el Museo Reina Sofía es un caso del tipo del Guernica, porque entonces el Guernica, como tipo, no es un objeto físico, sino es un ente abstracto que representa el horror que sintió Picasso sobre la guerra y tiene intención de ser transmitido a nosotros. Y existe independientemente de sus instancias. Richard Boyham, en Arte y sus objetos, plantea que las obras literarias y las musicales tienen la potencialidad de tener un número limitado de instancias, pero esto no sucede para él en la pintura y en la escultura, que solo pueden tener una instancia, que es el objeto originalmente hecho por el artista. Y esta instancia es idéntica a la obra en sí. Y esta es justamente la teoría que quiere Gregory Curry refutar en el texto que les di de Ontología del Arte. Porque pareciera más como que este es un intento desesperado de reivindicar su concepto de autenticidad, como esta idea, esta propiedad que tiene el objeto de haber sido producido por las manos del artista, que intenta establecer una postura de que en las artes visuales la autenticidad es un determinante del valor artístico. Y es por esta propiedad que una copia, por muy cercana que sea a la original, carece de algo estéticamente importante. Para él el valor estético reside en el original y no es transferible a ninguna copia. Pero la autenticidad en este mismo sentido no es de importancia para la literatura o para la música, porque por ejemplo en el caso del compositor, su actividad consiste en escribir notas que son instrucciones de cómo se van a tocar. Son direcciones específicas y como no existe la mano del artista, ninguna instancia de la obra musical ni ningún performance puede decirse que tiene la propiedad de autenticidad. Nelson Goodman divide las artes en autográficas y halográficas. Las autográficas son aquellas que tienen una historia de producción, ya sea en el caballete directamente por el artista o que haya sido producida por medio de un vaciado en bronce o la impresión de una placa para hacer un grabado. Y en este caso no importa para Goodman si existe una o múltiples instancias de la obra. En el caso de la literatura de la música son obras halográficas y aquí estas no son resultados de una historia de producción, sino de un apego a instrucciones. En la literatura tiene que ser un apego a la ortografía y redacción y en el caso de la música a una partitura. Gregory Curry también refuta esta teoría planteando que todas las obras son reproducibles sin límite y que para que un objeto sea una instancia de una obra de arte no debió necesariamente haber sido pintada por el artista mismo, ni debió salir de la placa original, ni haber salido del molde original.
Tengo mucha más información sobre filosofía del arte múltiple, pero creo que ya fue bastante. Vamos a entrar a cosas más divertidas.